Hola mis amigos, estamos en un nuevo capítulo de Made in Podcast, nacidos para empezar de nuevo. En esta ocasión tenemos Made in Venezuela, pues tenemos un invitado especial, un gran amigo del fútbol, del deporte y prontamente se dice, ¿no? En negocios también. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Ricky, Caro, gracias por abrirnos un poquito el espacio de las vidas de ustedes, porque vamos a contar un poquito de nuestras historias. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Isra, porque una vez más Dios me pone en el camino personas que lo que están haciendo es ir creciendo sin ningún tipo de reproche con la vida, y tú eres un gran ejemplo. Mira esto, hoy he quedado sorprendido, te felicito por este estudio que tienes. El fútbol nos hizo conocernos. En nuestros primeros días de amistad nunca pensé que íbamos a lograr tanto. Ya tenemos 2 años que nos conocemos, y lo que he visto en ti es superación, y qué mejor que Dios me ponga al frente y me relacione con gente que tiene la misma visión que yo. Caro, muchísimas gracias. Igual, déjame contarles que es la esposa de Ricardo, muchos años, y también una fiel hincha del equipo de fútbol de nosotros. Gracias, Israel, por la invitación. Y sí, siempre detrás del fútbol está la otra parte, que es el apoyo de la familia, de los hinchas, y bueno. La parte que no se ve. Exacto. Y la más sacrificada, porque muchas veces llegamos con apuro por cuestiones de negocios, por cuestiones de trabajo, de la familia, y no vemos esa parte de atrás, ¿verdad? Así es. Ricky, yo sé que tú ahora, gracias a Dios, pasaste ya el proceso que todo migrante tiene al llegar a los Estados Unidos. Cuéntame cómo fue esa decisión de venir a los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no pudo ser España, Inglaterra, Alemania, no sé, otro país? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, Isra, te cuento que esta es mi segunda migración. Estados Unidos es un segundo escalón. Yo cuando salí de Venezuela junto a mi 3 bolsos, que era mi esposa y mis 3 hijos, fueron 4 bolsos. Sí. Dijimos, bueno, por la situación del país, lo que estábamos atravesando, yo siendo abogado, incluso gerente de equipo de fútbol profesional, para muchos una locura. Yo había estado recientemente en España, un año antes, y mi destino era España. ¿Por qué? Por relación de fútbol. Quería seguir estudiando lo que era el tema deportivo. Quería estudiar gerencia deportiva en la Universidad de Madrid, y desde que llegué vine con esa visión de emigrar a España. Sin embargo, la cosa se complicó por situaciones políticas. Ya me tocó migrar de manera desesperada y no regular, por lo que mi primer paso fue hacia Colombia. ¿Okay? Yo iba para España, pero debido a que como fue algo que fue muy pronto, que tuvimos que tomar decisiones radicales, un amigo me dijo: Ricardo, vente para Medellín, aquí le echamos agua a la sopa. ¿Ese es un dicho colombiano o venezolano? Ese es venezolano. Bueno, y si es colombiano, lo cierto que fue un dicho que a mí me conmovió, porque eso quiere decir que tengo gente en otras partes que estaban dispuestos a recibirme, a mí y a mi familia. Y cuando dijo eso, vente para acá que le echamos agua a la sopa, y aquí ves qué haces, porque me tocó salir de manera repentina. Ese dicho quiere decir que ven y vemos cómo hacemos, pero tenemos resolver. Que salir como sea. Yo te apoyo pese a las circunstancias. Y era un amigo de Venezuela, de Barquisimeto. Él era un cantante y ex pelotero, y me dio ese refrán y me dijo: vente que aquí vemos qué hacemos. Sin embargo, todos mis documentos eran apostillados y todo para irme para España, los permisos y todo, porque yo iba con ese norte. Llego a Colombia y mi esposa es trasplantada renal, y una de las razones que nos lleva a movernos de manera radical era que ya había escasez en los medicamentos para el trasplante. Entonces yo tenía que ir a un sitio donde le garantizara, lo primero era la salud de mi esposa, lo demás se va resolviendo. Y justo llegando a Colombia, me acerco a la Universidad de Antioquia, donde fui buscando cuáles eran los requisitos para poder estudiar, y me encuentro una persona que también la llamo mi ángel, y me da una guía de cómo poder asentarme en Colombia de manera regular para poder optar al beneficio de la salud. Y esto fue en cuestiones de días, salió un permiso especial temporal, y con ese permiso especial temporal ella iba a ser beneficiaria.
Y cuando fuimos a la clínica para donde le iban a atender, era una clínica de maravilla, y dije, Dios, yo no sé si es que tú me estás diciendo que aquí es, pero ahí nos quedamos. Y ahí duramos 6 años. Igual, todo migrante tiene que pasar todo ese proceso, ¿no? El mismo hecho de no haber nacido ahí, tener que hacer documentos, papeles y todo el proceso, sea el país que sea, uno está regido a hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y usted cómo se sintió cuando decidieron ir a Colombia? Ya no a España, sino a Colombia. Bueno, con mucha incertidumbre al principio, porque era ir detrás de lo desconocido. Sin embargo, con mucha fe de que, bueno, queríamos hacer las cosas bien, que ese era nuestro temor, el poder tener un estatus como migrante, el poder ser alguien. Y qué mejor bendición que 5 días después de haber llegado, pudimos optar a tener un permiso temporal, que ese permiso temporal se extendió toda la estadía, que prácticamente todos los años que nosotros duramos en Colombia antes de venirnos aquí a los Estados Unidos. Siempre hay miedo, ¿no? Siempre existe ese miedo del no saber qué va a pasar, de lo desconocido y todo eso. Y retrocediendo un poquito más atrás, ya que es mi primera vez en un podcast con esposos, okay. Entonces se me atreve a incursionar un poquito más allá. De muchos años atrás, ¿cuántos años o a los cuántos años se conocieron ustedes? Porque debe existir también esa solidez para atreverse a viajar, porque el viajar es de valientes. Ya el mismo hecho de tomar una decisión ya es ser un valiente, y mucho más ya cuando llegas al país desconocido, ¿verdad? ¿Desde cuándo ustedes se conocen? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque yo los veo siempre muy enamorados y me encanta eso, me encanta verlos juntos al fútbol y todo, y eso es muy bonito. Bueno, sí, no sé, no ahora en fecha, pero estoy casi seguro. Nosotros tenemos 23 años. Fue en el año 2000. Que nos conocimos. No, sí. En el 2000 nos conocimos. En el 2000. Él era el padrino y yo era la madrina de un ahijado en común. Nos conocimos en la iglesia. Ya yo había escuchado de él, pero no lo conocía. No lo había visto. Sí. En 2003 nos casamos. En el 2003 nos casamos, sí. Sí. Y cuando decidimos migrar era el año 2017. 2017. Pero sí, gracias a Dios, nosotros tenemos un matrimonio bien afianzado, y lo más duro fue tomar la decisión, ojo, que ahí y ahí sí te rescato lo que dice, porque es que la parte más difícil es eso, porque yo empecé, nos tenemos que ir por lo que estaba pasando, y evidentemente ya no estaba convencida. Tenemos los arraigos de los padres de cada quien, mi familia ya estaba fuera del país, la de ella está completa allá en Venezuela, no había una razón de que ella justificara el irse por el tema familiar, pero si estábamos pasando por situaciones laborales y desde el punto de vista del matrimonio, por lo que nos estaba sucediendo, que eran cuestiones políticas muy fuertes, decidimos seguir juntos como núcleo y asumir este reto juntos. Y eso fue, yo empecé con una tira, nos tenemos que ir, decía, pero ¿por qué? Cálmate. Incluso antes de venirnos me hicieron una buena oferta de un cargo los tribunales, y ella me dijo, mira, esto es Dios. No, eso no es Dios nada, eso es el diablo. Yo me tengo que ir porque yo no voy a aceptar ese cargo. Entonces nada, toda esa circunstancia nos llevó a tomar la decisión juntos, y a mis hijos dejamos todo, casa, carro, todo material, como muchos migrantes. No digo mucho esto porque todos dejamos algo. Sí. Nada me hace mejor migrante, por eso todos dejamos algo. Dejamos sentimientos, dejamos arraigos, dejamos corazones, dejamos muchas cosas. Pero yo le dije, yo quiero brillar con usted, y si nos toca empezar de cero en otro lado, que no me toque, y yo me encargo de eso, le dije yo me pongo las 10, como decimos nosotros, pero necesito que nos vayamos juntos, porque si me voy yo solo no hay garantía de que nos volvamos a reunir como familia. ¿Tienes alguna historia corta que puedas relatar de alguna caída que tuviste en todo este proceso, algo que te haya marcado? Porque siempre tenemos algo que nos deja algo marcado en todo este proceso que tuviste de tomar la decisión y salir. Es que fueron varios episodios. Por lo menos la familia de mi esposa ha pasado por situaciones donde yo fui el abogado defensor,
de ese caso y eso nos marcó. Posteriormente me nombran, entro en el mundo del deporte y también pasaron cosas políticas que me afectó posteriormente y fue que invadieron dentro de la urbanización de mi casa y yo en ultranza defensa de lo que es la propiedad de nosotros y creo que fue lo que rebasó el vaso. Gracias al fútbol no me mataron porque cuando yo salí a defender dentro de la comunidad habían muchachos que jugaban conmigo y me pusieron una pistola y me dieron con pinzón no se meta. Entonces pasaron eso, lo que pasa es que no soy dramático, pero pasaron cosas que me marcaron sí. Y que fue, dije, no, primero ustedes, y se metieron en la casa varias veces, una vez estaban metiéndose y mis hijos vieron a los tipos armados en la casa, entonces tuve que poner un módulo policial, tuve que pedirle el apoyo a gente para poner un módulo policial mientras que yo hice un viaje a Dominicana a presentar un proyecto deportivo porque se estaban metiendo en mi casa para amedrentarme y ya, yo no soy nadie. Y yo, ¿por qué tengo que estar viviendo así si yo no soy nadie? No soy ni un funcionario de alto nivel, ni soy un rico millonario y yo no tengo por qué estar pasando esto. Y dije, no, aquí es. Y eso último que sucedió me llevó a tomar la decisión. Le dije, mi amor, mira, yo sí estoy decidido, me voy este día. Y él nos frenaba, era el tema del trasplante renal. Y la doctora le dijo, mira, dale caso al loco de tu esposo que tiene razón. Aquí hay una escasez de medicamentos, aquí la situación sí. No está fácil y el loco de tu esposo, porque por echar broma, tiene razón. Hazle caso y busca otro. Y España es una buena opción y Colombia también lo es. Sí. Y ella ahí fue donde se decidió y eso fue lo que nos marcó la ida. Tanto así que nosotros no llevamos nada. Mis 3 hijos, le dije a mis hijos, nos vamos de unas vacaciones sin retorno. No sabemos cuándo retornamos, pero vamos de vacaciones, estaban chiquitos. Y así ha sido, una aventura. Sí. Y lo vimos como una aventura. Evidentemente bajo la responsabilidad que uno tiene como padre de poder darle los medios necesarios para que no estuvieran mal, pero sí. Y lo otro que me marcó en Colombia es que siempre tuve la dicha de encontrarme con gente que yo lo llamo Los Ángeles y unos abogados allá que me dieron el camino para hacerme abogado en Colombia. Yo allá me hice abogado, yo homologué y convalidé en un lapso de 2 años. Ya yo tenía ya había estudiado en la Universidad de Antioquia las materias necesarias y me hice abogado y al año viene el COVID, viene el caso de la pandemia, paralizan todo y no me querían dar la credencial de abogado porque no, con el permiso especial de permanencia que dio Colombia no era suficiente, tenía que tener una residencia. Y a alguien que yo trabajé de asesor, fui mesero en un restaurante y luego fui asesor inmobiliario y alguien a quien le ayudé a comprar una casa me dijo, hey chamo, ¿cómo va? ¿Cómo está haciendo en estos momentos? No, y le expliqué mi situación y me dijo, a partir de hoy trabajas conmigo, dime qué necesitas para sacar la residencia. Y saqué la residencia y gracias a esa persona, el señor Jaime, pude obtener la residencia por 1 año y con esa residencia saqué el carnet que me acreditaba como abogado en Colombia y ahí salí en plena pandemia y monté mi oficina de medio tiempo, que era lo que se podía salir a 10 cuadras de la casa, de donde el apartamento donde vivíamos, y empecé el ejercicio de la profesión en pandemia y me fue muy bien, gracias a Dios. Estos son claros ejemplos de cuando uno quiere evolucionar, ¿no? Que uno quiere progresar, porque hay muchas personas ya se hubieran dado por vencido, pero en cambio muchos de nosotros los que la guerreamos acá como migrantes siempre tratamos de no dejarnos en ese tropiezo, sino de levantarnos con más fuerza y pues te fue prácticamente bendecido y lograste sacar tu abogacía en Colombia y eso es muy, muy grato, muy merecido, ¿verdad? Sí, y aquí vamos por el mismo camino. Sí. Ya aquí terminé la maestría en Derecho Estadounidense recientemente con el propósito de presentar el examen de la barra para ser abogado aquí en los Estados Unidos y bueno, creo que siempre todo depende de esas ganas que tú dices y de no quedarnos con lo malo, sino con lo bueno, lo positivo. Y aprovechar, uno a veces se queja de que no tenemos los medios, no tenemos a las personas, pero es que uno es lo que uno se encuentra con lo que desea. Si tú siempre te estás lamentando, vas a encontrar lamento. Si tú tienes aspiraciones, en alguna parte del camino vas a ver. Así es. Y por eso le decía, por lo menos ustedes, los ecuatorianos, cuando yo llegué aquí,
el haber conocido ese equipo, más allá del tema nivel deportivo, era lo que encontré allí: aceptación, compañerismo, luego el tercer tiempo, y esas cosas para mí son necesarias para evolucionar, porque ahí hablábamos, ahí conversábamos, ahí conocía yo historias muy difíciles. Hay historias más difíciles que la nuestra. Uno cree que lo de uno ha sido difícil, y no, señores, nosotros hemos sido bendecidos, y siempre he dicho eso a mi esposa. Evidentemente, el ver esas bendiciones es algo que te lleva a que tú puedas evolucionar. Yéndonos a la otra parte que también es un poquito doloroso, la parte cultural. Cuando ustedes llegaron a Colombia, ¿qué extrañaban de Venezuela? La verdad, la familia. La familia. La familia. Porque si algo tiene Colombia con Venezuela es que tenemos unas culturas muy parecidas. Claro, hay cambios, por ejemplo, la comida, hay algunas costumbres, pero el poder tener el mismo idioma, parecido, más no es igual el tema del cómo son las zonas, que si es montaña, que tiene llanos. Entonces es muy parecido. De verdad que no sentimos que nos afectara, sino todo lo contrario. Más bien, como todavía se lo decimos a nuestros hijos, pues estamos de vacaciones. Seguimos de vacaciones y todo es como irnos adaptando. Y el saber que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, tenerlo muy claro, porque mucha gente, y hablo de la mayoría de los migrantes, siempre comparamos, ¿no? Porque es que en mi país no es así, no, es todo lo contrario. O sea, tú estás llegando y tú te tienes que adaptar. Tú no puedes llegar y pretender que vas a cambiar o que vas a conseguir todo exactamente igual, porque es que el escenario, por muy parecido que sea, siempre tiene alguna diferencia. ¿Les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, uno quiere preparar la misma comida que preparaba en nuestros países, ¿no? Pero no sabe igual, los ingredientes, el mismo ajo no sabe igual, la misma cebolla no sabe igual, ¿verdad? Sí pasa. Mi esposa es la experta en la cocina, me encanta, y yo creo que gracias a que ella ha andado conmigo no he extrañado la comida, porque prepara todo casi que igual, y evidentemente ella sí lo siente. Ella me dice, no, me quedó igual porque el ingrediente no es lo mismo, y le digo, yo siento eso igual, qué divino, ¿entiendes? No, esto está divino. Pero sí, yo creo, evidentemente uno extraña el arraigo a los amigos. Aquí se vive haciendo comparación con el tema de lo natural, pero creo que toda tierra tiene un encanto, y el poder viajar y conocer otras partes del mundo también es enriquecernos culturalmente, y ver las riquezas que hay en otros sectores. Entonces hay que valorar todo, y nada, yo creo que lo que más extrañamos finalmente es la familia y la hermandad con los amigos, pero del resto, hermano, para nosotros ha sido una experiencia difícil pero maravillosa. Cuando tú o ustedes llegaron a los Estados Unidos, ¿okay? Lo que a todos los migrantes nos ha pasado, y me incluyo, ¿no? Uno llega a los Estados Unidos, empieza a tomar fotos de todo, hasta de Walmart. Cuando uno entra a Walmart empieza a tomar. Sí, porque es un cambio, cosas que uno no ha visto antes, ¿no? ¿Cómo les pareció ese cambio estructural, por decirlo así, de llegar a los Estados Unidos el primer día que pisaron esta tierra? Bueno, el primer día que yo llegué aquí, yo vine fue con una visa de estudiante, porque trabajaba en el programa de protección internacional para desplazados y refugiados en Colombia, de la Universidad de Antioquia, y hice una solicitud de visa de estudiante como mecanismo de poder venir a los Estados Unidos y evaluar si tenía que seguir mi camino migratorio con mi familia, y también saber cómo traerlo. ¿Por qué? Porque ya habíamos aprendido de una migración improvisada, y lo que yo no quería es seguir improvisando en el camino, sino conocer. Y vine, y evidentemente esa posibilidad de entrar con una visa de estudiante me permitió durante ese tiempo, Israel, ver cuáles eran las opciones para traerme a mi familia. Y cuando llegué, ya nosotros habíamos venido en el 2011, si mal no recuerdo, entonces ya conocíamos un poco de Florida. No hubo un impacto
en mí en lo particular no hubo un impacto en cuanto a cosas. Evidentemente hay cosas muy modernas, pero créeme que no fue Walmart lo que me impactó. Más bien era la posibilidad de que vi la posibilidad de acceder a bienes y servicios de una manera más fácil que en otros países, incluso que España, porque ya había estudiado el acceso a bienes y servicios. Y cuando te hablo de eso era porque Colombia para mí fue muy fuerte, el crecimiento muy lento, porque las políticas de acceso a bienes y servicios es muy complicado si no tienes una residencia o si no eres ciudadano colombiano. Entonces yo vine en ese primer viaje como a consolidar esa información y ver si le podía ofrecer a mi familia ese reto de emigrar para acá. O sea, tú fuiste quien llegó primero acá. Sí, que fue cuando nos conocimos, ese semestre. Sí. Claro. No sé si tú nos puedas contar un poquito. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo llegué acá, uno lo primero que va es a un cuarto, ¿no? Un cuartito, empieza de ahí, y de ahí se va uno. ¿Cómo fue tu llegada aquí? Bueno, yo tuve la dicha de contar con que ya mi hermana tenía 2 años y medio, 3 años creo, aquí, y ella me recibió. Pero sí fue un cuartico igual, un cuarto donde tenía que, si se levantaba temprano no se levanta también, si quería llegar tarde no podía llegar tan tarde, salvo que fuera de temas laborales o de estudio, pero fue así, igual que todo, que muchos pues. Hay otros que la tendrán más difícil, otros que la tendrán más cómoda, pero sí me tocó igual llegar. Tuve la bendición de tener nuevamente, es una bendición poder llegar a que un familiar diga lo que diga, las condiciones que sea, pero está llegando con un familiar y eso te ahorra de tropiezo. Ahí duré 6 meses, si mal no me equivoco. Primero 4 meses, porque yo después me volví a Colombia. ¿Te acuerdas que dejé de jugar con ustedes y me regresé a Colombia? Que fue cuando ya me llevé la decisión de que yo me vendría para acá otra vez con la visa de estudiante, pero ya tenía una propuesta de una abogada de inmigración a quien conocí en el camino y me dijo: Ricardo, si usted regresa, las puertas están abiertas. Y yo llegué allá, le hicimos los 15 años a mi hija, y gracias a Dios después que le hicimos los 15 años a mi hija, le dije: bueno, yo me voy a devolver otra vez con la visa y le estaré informando. Pero ese año salió lo del parol humanitario para venezolanos, y aprovechamos esa oportunidad. Y ya habíamos pedido a mi mamá, que se encontraba atravesando un proceso de cáncer y mi hermana no la había visto, y pedimos a mi mamá por el parol, se lo aprobaron, ella llegó en diciembre, yo llego en enero nuevamente a los Estados Unidos y a través del proceso del parol humanitario es cuando solicito a mi familia, después de una conversación, de que si ellos estaban prestos a venir para acá con esta nueva herramienta migratoria que sacaron en los Estados Unidos, y ellos decidieron que sí, y bueno, ahí fue donde tomamos la decisión de venirnos toda la familia. Ricarito, ¿cómo fue esa información? Llegó Ricky y dijo: mira, nos vamos para Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que veníamos nos sentíamos como un poco frenados con el tema económico en Colombia, porque sí es muy complejo. Colombia es un país que está acostumbrado a migrar, no a recibir migrantes. Entonces nosotros fuimos como parte de ese experimento del poder recibir migrantes. Y creo que por eso era una de las cosas que todavía pues no estaba totalmente clara y nos frenaba. Y ahí fue donde, bueno, se tomó la decisión. Ricardo dijo: me voy, me aprobaron la visa de estudiante, me voy. Bueno, yo me quedé con mis hijos allá, y ellos a terminar sus colegios, yo trabajando, y sale lo del parol, aprueban el parol y yo dije: bueno, sí, me voy. Aparte de eso, que había cambio político en Colombia, que empezamos a ver como un déjà vu. ¿Por qué? Porque ya lo que empezamos a ver en las noticias, la prensa, las personas se sentían ya como irritadas en la calle, la gente te comentaba y te preguntaba: mira, tú como venezolano, ¿qué opinas de tal cosa? Y entonces, ¿votarías por quién? Entonces, cosas como esas que nosotros, por lo menos particularmente, yo me reservaba, porque yo no podía opinar si yo no era colombiana, sí, pero ya lo había vivido. Y les hablaba desde mi experiencia, porque parecía tal cual
Sí. lo que ya habíamos vivido. Y eso se ve tal cual como está. Sí, y eso a mí me daba susto porque de eso yo dependo de unos medicamentos a diario y yo decía, ¿y si de aquí a allá empieza a deteriorarse y esto? Y entonces casualmente me vuelve a pasar lo mismo, que voy al médico de control y los doctores que me atienden me dicen las mismas palabras que ya yo había escuchado en el 2017 con la doctora que me trasplantó, que era la que me hacía mis controles, y me dice, te tienes que ir de este país, te tienes que ir porque va a haber problemas con las medicinas. Y claro, ya la opción era España, tal cual, porque ya eso lo conocíamos. No sabía cómo funcionaba el sistema de salud aquí. No sabíamos cuánto teníamos que pagar, porque lo que uno escuchaba es que aquí todo es muy costoso y que va a ser difícil. Pero bueno, tomamos el riesgo, lo asumimos y me vine con mi hija. Mis hijos, aunque también fueron aprobados, ya ellos estaban de regreso en Venezuela jugando fútbol profesional, ya tenían contrato firmado y nosotros como padres quisimos que ellos tomaran la decisión si ellos se querían venir o no, y ellos fueron muy claros y nos dijeron no, nosotros nos quedamos, nuestro sueño es jugar fútbol, lo estamos cumpliendo y váyanse ustedes. Y así fue como tomé después la decisión y yo dije, bueno, está bien, me voy, me vine con mi hija, que era la menor, y con mi perrito. Es una decisión muy dura, ¿no? Muy Sí. dura. Sí. Por dos Muy circunstancias, complicado. una por ir por un beneficio y otra porque uno no quiere truncar jamás los sueños de los hijos y dejarlos Así es. que vuelen y cumplan sus sueños. Entonces yo creo que debe haber sido una decisión muy, muy difícil. Bueno, ahí está la respuesta de la pregunta que dijiste, de lo que nos ha marcado a nosotros en este tránsito migratorio. Creo que ha sido eso. Sí. De verdad, más allá de los momentos difíciles económicos que se han tenido, que lo hemos tenido, los altibajos en otros temas, en el mismo tema profesional. Mira, a mí me ofrecieron una vez, yo trabajé para una inmobiliaria y la abogada, siempre he hecho este cuento, la abogada con 3 meses me dijo, Ricardo, estamos tan contentos con tu trabajo que te vamos a ofrecer un plan para que puedas acceder a un apartamento del proyecto que tenemos aquí, como si tuvieras un año con nosotros. Y yo, de verdad, sí, estamos muy felices, pero no vas a decir nada, te vamos a someter este fin de semana para junta directiva. Y no pudimos acceder porque no teníamos documentos. Teníamos el permiso especial de permanencia y no se pudo. Listo, no importa. La doctora, me acuerdo, luchó en esa junta directiva para que se buscara un método, me iban a pedir como trabajadora, en fin, no se dio. Y yo no pude obtener un pase de vehículo porque no se lo daban por tener ese permiso de permanencia. Sí. Teníamos que tener la residencia, imagina, no tener una licencia de conducir. Sí. Entonces esas limitantes terminaron siendo cosas que eran obstáculos que sabíamos que podíamos pasar con el tiempo. Sí. Pero cuando se presenta esta circunstancia que es lo de los medicamentos, la salud, que ya toca la parte fundamental de los derechos, que es la vida, nos tocó decidir eso, Irra, si separarnos como familia o continuar apostando a Colombia. Y bueno, ahí decimos, bueno, igual los muchachos se tienen en Venezuela, yo para Venezuela no voy, estamos cerca, pues en Venezuela y Colombia podíamos entrar y salir, pero ellos lograron alcanzar lo que muchos niños están tratando todavía de buscar, y mira que esa ilusión duró muy poco, porque ahora ellos están en España. Sí. Están igual jugando fútbol. Están buscando ahora su sueño de España porque hubo una decepción con lo que fue su periodo del año, de ese año de que lograron llegar a un equipo de fútbol profesional. Entonces era su segunda decepción, porque ellos dejar el fútbol cuando migramos a Colombia fue un golpe duro, pero estaban muy jóvenes todavía y crecieron y les fue muy bien en Colombia, pero allí no podían jugar fútbol a nivel profesional porque era ocupar una plaza de extranjero, y para ocupar una plaza de extranjero tiene que ser un fenómeno. Pero en este caso o se hacían colombianos y poder optar a un cupo como colombiano, pero se presenta la oportunidad en Venezuela. Van para Venezuela a jugar sus últimos años juveniles y uno de ellos debuta y el otro ya es convocado al equipo mayor. Y justo en ese momento me sale la oportunidad de venirme para acá, para Estados Unidos, con el paro humanitario. ¿Qué hacíamos?
Sí. Son dos sueños distintos. El de ellos está empezando y el de nosotros está en intermedio, porque no ha terminado. Ahora es que tengo sueño yo. Y le dije, bueno, hijo, nos vamos a respetarlo, pero ya saben, no quiero lamento. Como tampoco quiero que se vayan conmigo a Estados Unidos y no puedan encontrar ya el futuro del fútbol y también tengan lamento. Es decir, que por cualquier lado vas a encontrar siempre un lamento o una excusa para justificar el porqué de las cosas. Entonces, decidan ustedes. Y ellos decidieron quedarse. No les fue bien ese año y hoy están en España. Sí. Y nuevamente el gran reto es unir a la familia. Y por eso en este momento, aunque me ha ido muy bien en Estados Unidos, hemos logrado cosas a nivel laboral y a nivel familiar muy importantes. Y estamos bien y con muchas alternativas de seguir mejorando. Pero una vez más el tema familiar, que es lo que nosotros apostamos, al valor de la familia, estoy decidiendo y estamos evaluando de manera regular y estudiando todo para irnos para España el año que viene. Y ha habido también tal vez esa posibilidad de que ellos vengan a los Estados Unidos. Lo intentamos porque yo trabajo con el tema migratorio aquí, conozco, no soy el mejor, pero conozco evidentemente el tema. Y intentamos a través de un mecanismo. Ese mecanismo no salió como queríamos en diciembre y es lo que lo lleva a ellos a irse de vacaciones a España. Pero cuando llegaron a España y vieron lo que ofrecía España como país, oportunidades académicas e incluso en el fútbol, que son menores pero que también hay un nivel de fútbol, me dijeron, papá, nos gusta España, nos queremos quedar. Entonces ellos decidieron quedarse ya. Ojo, ellos pueden mañana cambiar de opinión y ir a jugar fútbol en Venezuela, no hay problema, pero ellos están ahorita apostando a un sueño de ellos y yo veo una posibilidad bárbara de que nosotros podamos migrar de manera regular y ahí ahora el reto sería volver a encontrar la estabilidad que hoy tenemos en los Estados Unidos, que tú bien sabes que no es fácil. Sí. No es fácil. Es un proceso y uno tiene que empezar a gatear para ir a empezar a caminar y luego uno Así empezar a correr. Pero por la familia estoy dispuesto a volver a gatear. Así es, uno está dispuesto a todo. Sí. Ricky, cuando tú llegaste a los Estados Unidos, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, cuando ya decido que puedo optar al trabajo, recuerda que aquí no podemos trabajar si no teníamos documento, pero cuando ya puedo optar al trabajo, me recuerdo que llamé a un amigo, hola Roberto, estoy aquí, y me dice, sí, ¿dónde estás? Pásame tu ubicación, y estaba al lado, estaba en el complejo de al lado, estás a 5 minutos, ya te busco, dale hermano, mire, y por si acaso, si tienes algún trabajo, me dices que ya puedo trabajar, listo, ya hablamos. Y él trabaja con cocina. Con gabinete. Con gabinete. Y estaba colocando un gabinete y haciendo una remodelación. Y ahí empecé cargando escombros. Ese fue el primero. Cargar escombros. Y después estuve en demolición y construcción. Después trabajé, recuerdo cuando estaba iniciando, tenía varios trabajos. Trabajaba DoorDash, hacía aplicación DoorDash en la tarde, y ahí fue donde conocí luego a Paul, porque después iba y daba clases como coach de soccer, y ahí conocí a los amigos ecuatorianos. Daba clases de soccer de 6 a 8 y media, y de ahí me iba a recoger basura en los complexes. Tú sabes que andan, y ahí recogí basura en los complexes, y luego de ahí salía, como todo era part-time, entonces de ahí salía a las 10 y media y me iba a limpiar cocina de Chick-fil-A hasta las 2 y media de la mañana. Wow. Es un sacrificio duro, ¿no? Sí. Es un sacrificio duro, más que todo de tiempo. Y no somos los primeros ni los últimos. Yo creo que a todos nos va a pasar eso cuando uno llega y uno quiere salir, porque uno no quiere quedarse durmiendo ahí. Uno necesita salir y aprovechar todas las oportunidades que hay afuera. Pues mientras más se pueda hacer, pues más. No quisiera ni dormir, yo creo, en ese entonces. Pero te felicito porque pasaste ya esa etapa. Sí, gracias a Dios. Pasaste. Al día siguiente me levanté y me iba con la doctora. Sí. De 8 a 3 y empezaba todo. Después que estaba con la abogada sentada en un escritorio, venía la otra jornada y así. Y así fue que pude hacer la base para poder recibir a mi familia bien y poderle ya dar una mejor receptividad, una recepción de que llegaran llevando menos golpes de lo que la mayoría lleva. Así es. ¿Entiendes? ¿Y tú, Carito, cómo fue tu primer día acá? Mi primer día fue
yo diría que me sentía como mágico, porque tuve la gran bendición, a diferencia de la gran mayoría, que gracias a todo ese esfuerzo que hizo Ricardo, mi hija y yo llegamos con una alfombra roja. Llegamos, ya él tenía el apartamento arrendado, había armado la cama, y aunque nunca, porque toda mi vida siempre yo trabajé para la industria, yo me dediqué a la industria en Venezuela y en Colombia, para mí fue un reto llegar aquí y empezar a trabajar con la abogada con la que Ricardo trabajaba. Ella es otra parte de esos ángeles que nos tocó aquí, sí, un área totalmente diferente, totalmente distinta, trabajos que yo nunca había hecho. Y bueno, con la mente yo diría que con la humildad y a la vez con la madurez necesaria para asumir el reto. Y bueno, hoy en día me sigo dedicando a esa parte, preparándome cada día, como proyecto que ya Ricardo lo tenía claro, nos abrimos que sí la parte migratoria, la parte de los impuestos, y bueno, dedicada a eso prácticamente. La otra parte que uno se choca cuando llega acá a los Estados Unidos es el idioma, ¿verdad? ¿Cómo te golpeó eso? Bueno, sigue siendo la barrera en nuestro caso. Creo que se pudiera decir que para seguir creciendo y mejorando día a día, tengo que seguir ya asumiendo que tengo que mejorar el inglés, o tengo que aprender a hablar el inglés, sobre todo el inglés técnico en el área jurídica, que me exige un inglés muy particular, igual que seguramente debe ser el inglés de la gente que está en el área industrial, como el del área de la construcción, que son y eso es mi gran barrera. Bueno, como soy un hombre de reto, todavía me enfrento a cualquier persona y con mi mal inglés trato de comunicarme, porque el miedo se enfrenta. A veces mucha gente tiene el tema de que no, es que me da miedo, mejor no lo hago. No, al revés. Cuando tengas miedo, enfrenta, tú ves bien qué es lo que... Pero es difícil, pero no imposible. Y si de verdad tú quieres crecer en cualquier país, te vas a encontrar con la barrera del idioma, incluso si hablas español. Ejemplo, tú vas para España y ellos tienen otra forma con el castellano de expresarse. Y hay gente que no te entiende. En Colombia, tú hablabas una cosa y de una manera, y había posibilidad de que no te entendieran o interpretaran lo que tú decías de otra manera, porque para ellos el significado de un término es distinto. Totalmente y distinto. O hasta lo podían ver mal o bien, o sencillamente sí, pero no entendieron lo que quisimos decir. Entonces, el idioma es crecimiento personal. Vean el idioma como un crecimiento personal, y creo que ese es el gran reto que tenemos cuando vamos a países de otros idiomas, que la gente dice que no puedo. No, si te dedicas a decir que no puedo, no vas a poder, pero creo que es verlo como un crecimiento personal. Si vas a Francia y terminas hablando francés, creciste. Si vas para Canadá y te toca hablar francés e inglés, creces. El mismo proceso. Y si estás aquí en Estados Unidos, tú estás llegando a Estados Unidos no está yendo a ti. Es decir, el que tiene que aprender a hablar inglés soy yo, como dice mi esposa. Yo soy el que me tengo que adaptar. Así es. Lo que pasa es que gracias a Dios, y es una bendición que tienen los Estados Unidos, que tiene ciudades como Orlando o estados como la Florida, donde realmente el idioma, yo creo que no sé el porcentaje, pero hay una gran cantidad de habla hispana que te permiten a ti desenvolverte de la mejor manera. Incluso tú me dices a mí, mi nicho laboral es con habla hispana. Yo atiendo personas de Perú, Colombia, Ecuador, nicaragüense, cubanos. Sí, tengo una venezolano. Sí. Entonces, gracias a que yo hablo inglés y existe esa barrera, es que yo tengo la cantidad de clientes que tengo. ¿Me comprende? Se hable. Nosotros manejamos taxes, seguro de salud y vida, manejamos migración, pero adicional a esto, aperturamos empresas, manejamos la parte corporativa, ayudamos a las personas a que se estudien o se formen para poder optar a un crédito empresarial.
pero ellos van a que un gringo y no van a poder. Entonces, ¿a quién buscan? Bueno, buscan a aquella persona de habla hispana que les puede explicar de una mejor manera de cómo lograr esto, y esta bondad la da Estados Unidos, por lo menos estados como la Florida, Texas también, en Houston, Austin, en otras partes también se habla mucho, hay mucha habla hispana, y hay que aprovechar esa bondad de este país. Pero con todo y eso, creo que si aprendemos a hablar inglés, vamos a aumentar el porcentaje de clientes, el nicho de lo que hacemos, y vamos a crecer más en este país. Yo creo que es algo que hay que hacer sí o sí. Por lo menos si yo me voy para España, me voy triste que no me voy a ir hablando inglés. Y en España, para que sepan, como es Europa, ha llegado tantos migrantes, y de todas partes del mundo donde el inglés es el primer idioma o segundo idioma de sus países. Mis hijos dicen, papá, hay que aprender a hablar inglés. Sí. Ellos están en Barcelona y se habla catalán, inglés, primero que español. Es que ya, yo creo que el inglés es más que todo porque es el que más puertas te va a abrir. No solo aquí, sino en otros lados también, para comunicarse. Si tú, por ejemplo, a mí me pasa que hay cosas que uno compra tal vez en China, y uno por internet el chino te conversa o te hace la conversa en inglés. Entonces uno tiene que hablarles en inglés. No mandarín. Sí, exacto. ¿Tienes tú alguna anécdota que te haya pasado con esto del inglés? ¿Tú, Carito, alguna anécdota? Todos tenemos, a todos nos ha pasado. Yo creo que tengo la anécdota cuando estuvimos en la clínica. Sí. En la clínica cuando estuviste hospitalizada. Como yo soy trasplantada, yo aquí pues también no soy buena en inglés para nada. Estamos como la mayoría. Pero sin embargo, tú empiezas a relacionar las palabras que más necesitas o que más utilizas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un appointment, cuando me dicen que kidney, y yo, yo entiendo qué es. Entonces, yo estaba hospitalizada en diciembre, llega el doctor y el nefrólogo, y va a hacerme una revisión y me explica que bueno, que había pasado algo con el riñón, y que él recomendaba que hiciéramos otro examen y otro seguimiento. Y yo entendí todo lo que él dijo, todo con sus términos, porque ya yo los tengo relacionados. Y Ricardo estaba ahí en la habitación, y cuando él se va, él dice, pero ¿y cómo es eso? Pero es que, ¿qué explicó él? Hay que pedir ¿sabes que las clínicas tienen el servicio de pantalla? De traductor. Eso, de traductor. Entonces, ¿pero por qué no pedimos la pantalla? El doctor habló y yo no entendimos nada. No entendiste tú, pero yo sí entendí. No, le dije, no, le dije a la enfermera, ven acá. La enfermera que nos ayude, alguien que nos ayude. I need to translator, please. Y yo, ella, no, I need to translator, pero desesperado. Sí. I need to translator, please. Oh, one moment, no entendí nada, no understand. Wow, y la señora así, bueno, y se buscaron y me dieron un protocolo para entender. Ahora sí. Ok, good, thank you so much. Y le digo yo, ¿viste que era lo que yo te había dicho? Y el doctor hablaba, y el doctor, lo que no sabíamos es que después llegó otro doctor que hablaba español. Sí. Usted me hizo gastar el mes de inglés que había cursado. No, y la otra anécdota fue una vez que remolcaron un vehículo en el el complex, y estábamos en mi cumpleaños y el cumpleaños y llegaron de la hija. Un amigo estacionó donde no debía, y a las 12 pasó y montaron y ahí salimos todos. Y entonces, bueno, todos eran especialistas en inglés, según pues. Y el moreno ahí, el antipático. All right. Sí. Y llego yo, come on. Y me lo llevo aparte y empezamos a hablar inglés. Yo no sé qué está diciendo. Y él, no, ok, please, no, ok. Give me that solution, please. Ok. Y llega, y a un amigo mío que habla mucho inglés, no, cálmate. Digo yo, cálmate. Habían hablado 1 hora y volvieron loco al moreno. Cuando de repente me pidió algo, un aporte, le saqué bueno, mira, hija, búscame $20 ahí, que ya me dio lo que tenía que hacer. Era para él justificar el pago
y le damos los $20 y en eso llega él. Ok, gracias a todos. Yo comprender español. Sí. Sí. No, de hecho él dice que, sí, es que yo también hablo español. Yo soy dominicano. Lo que pasa es que yo quería saber si decían alguna mala palabra para mí. Pero sí, para decir me decían algo. Porque es que lo abordamos, pero él se sintió, y tú sabes, cuando se ponen fuertes, y yo de repente, come on. Pero tú hablaste en inglés o en español. En inglés, machuki, y eso era where's your right? Y él, okay, where's the story? Y yo, okay, how much? Give me a solution, please. Y yo, bueno, I need you pay $20. One moment. Búsqueme $20. Y todo el mundo, y llegó mi hija y gritó, ahora papá, te hicieron gastar el mes de inglés que tenía. Y yo, esa es mi hija, ella es mi hija. Sí, pero bueno, siempre. Pero luego habla español. Hablaba, pero no hablaba tan fluido, pues hablaba. Pero sí lo entendía muy bien. Pero entendía, y esto hablando ahí todo. Pero es que lo abordamos como si lo fuéramos a golpear también, entonces. Sí. Lo bueno de los niños es que lo atrapan el inglés, pero sí. al paso. 6 meses y ya un niño está hablando perfectamente el inglés. Sí. ¿Qué edad tiene tu nena? 17. Igual, yo creo que es una buena edad donde van a aprender. Le ha costado un poco, pero ya se está relacionando. Depende del entorno donde se desenvuelva. El high school te ayuda a que te rodees de más personas que hablan el inglés, y eso de alguna manera te hace, te obliga incluso, porque las clases son en inglés. Entonces creo que ellos tienen esa posibilidad de rodearse todos los días en un entorno donde hablan inglés. Créeme, yo estoy casi seguro que si yo viviera en Wisconsin o viviera en Missouri, yo hablaría inglés, porque como te digo, soy hombre de reto, y dígame yo que converso tanto y hablo tanto y me trato de relacionar tanto, entonces yo estuviera buscando una manera de hablar inglés. Eso pasa con los niños, y además que no existe presión en los niños, en los jóvenes. En cambio ya uno lo está haciendo por obligación. ¿Qué otro aspecto? Lo que pasa, yo me levanto y de las 6 de la mañana estoy hablando en español, porque a mí me llama pura gente y me acuesto a las 11, a las 12 de la noche. Tú no me has hablado nunca en inglés, que yo sepa. No. Yo desconozco si tú hablas inglés. De hecho, no hemos hablado en inglés. Pero hace poco te pregunté, mira, en un área que estábamos hablando de negocio, y te dije, ¿y tú hablas el inglés? Me dijiste, sí, en mi área yo lo hablo. En mi área sí. Me enteré ese día que hablas inglés. Nunca me has dicho ni. De ni hecho, hola. en esta área, como yo estoy dedicado a la parte comercial de construcción, yo creo que el 90-95% es inglés. Casi no. Todos los dueños de las grandes compañías son americanos. Claro. De hecho, hasta hoy no he visto un latino dueño de las grandes corporaciones, y necesariamente te toca hablar inglés. Señor, sí, seguro. Entonces, y bueno, ya es un proceso, ¿no? Ya Sí, es un proceso que uno viene ya arrastrando y ya lo vas dominando. Y como estás ahí el día a día, ya vas sabiendo de qué se trata el proceso, el proyecto, y es muy fácil ya. Pero si nos ponemos tal vez a hablar de medicina con ellos, Sí. tal vez me voy a chocar muchas cosas, mucho, ¿verdad? Porque son dos áreas totalmente distintas. Ahorita mi reto a nivel académico y profesional aquí para lograr el objetivo de ser abogado es en inglés, porque yo tengo que presentar el examen de la barra. No sé si has escuchado el examen de la barra. Y cuando aquí los mismos gringos presentan un examen de la barra hasta 5 veces, y lo raspan, y al quinto o a la cuarta vez que lo pasan, porque es un examen sumamente difícil. Imagínate el reto que tengo yo cuando me mandan a hacer un ensayo en inglés y tengo tanto tiempo para hacerlo. Y es un ensayo, y el examen dura 2 días en algunos estados. Entonces el examen lo tengo previsto, bien sea para febrero o para junio, y yo ahorita estoy como estancado, porque es que es una gran inversión que tengo que hacer, no tanto en el estudio para el examen, sino los gastos que representa el examen. Pero adicional, ese es el gasto o la inversión, vamos a hablar de inversión, que tengo que hacer para hablar inglés, y todo en paralelo. Y el tiempo y lo que tengo que dejar de hacer. Entonces es mi gran reto ahorita, es lo que me estoy ahorita analizando, porque ya hice la maestría y ya la terminé, pero ahora viene lo más importante: presentar el examen de la barra para que me puedan acreditar como abogado aquí. Es un gran reto. Ahora tienes tu propia oficina, tienes tu propio negocio, tu propia empresa. Ya ha transcurrido el proceso. ¿Cómo fue eso? ¿Tú te levantaste y dijiste, wow,
hoy me abro mi oficina. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo empezaste? Sí, bueno, de verdad, aunque yo trabajé mucho tiempo en empresas estatales en Venezuela, siempre he creído, y se lo decía a mi esposa, incluso de novio, que uno debe ser independiente, debe tener algo propio. Entonces yo trabajaba en la industria petrolera, trabajaba en el deporte, pero yo tenía una oficina aparte que se llamaba Grupo Legal Consultores, y era mi oficina que manejaba yo aparte, cositas, pero la tenía allí porque el otro me demandaba mucho. Pero yo decía, el día que ahí me saquen de la empresa o algo, yo tengo lo mío. Entonces yo siempre he creído que uno debe tener algo propio con una visión tuya. Yo estudio gerencia y siempre he estudiado gerencia y tengo una especialización en gerencia, y es porque yo creo que lo primero que tú tienes que aprender a gerenciar es tu vida, a ti, y de allí en adelante parte lo demás. Entonces yo siempre lo tenía. Cuando llego a Colombia y empiezo a trabajar, evidentemente por obligación, entonces fui mesero, trabajé después asesor inmobiliario, también fui apostando y me convertí en asesor inmobiliario independiente. Sí. Independiente, imagínate, yo solito en el mundo, venezolano, pero ya había hecho relaciones, ya tenía personas que querían colocar los inmuebles sin tener yo una estructura empresarial, sino que me decía, mira, tengo esos 3 apartamentos, tengo 4, y lo iba rentando y me empecé a mover así. Allí hice una empresa que también se llamó Grupo Legal Consultores RP, y lo hice. Y entonces yo me independicé cuando yo abrí la oficina, lo hice solo como en el ejercicio del abogado, pese a que después encontré trabajo en la Universidad de Antioquia, mantuve la oficina, formé a otra persona para que se dedicara y me ayudara. Y cuando vengo por acá no pierdo esa perspectiva. Yo tengo mi oficina todavía en Venezuela, se llama Grupo Legal Sport, porque la dejé y la dediqué al tema del derecho deportivo. Eso está con un amigo asociado, y en Colombia está Grupo Legal Consultores, que la maneja otro amigo que formé y que se quedó con la firma y ya se hizo abogado y es el encargado de eso, con algunos cambios. Ya él también ya creó su propia firma. Pero sin embargo yo dejé mi marca allí, y ahorita que llegué aquí lo que hice fue empezar con la abogada, y al tener un año con la abogada yo le dije a mi esposa, yo me voy a ir capacitando. Creo que el estudio es clave, aunque sean esos procesos cortos de formación, aunque sean esos estudios que cuestan $30, $40, que a veces uno lo ve caro cuando está llegando porque no tiene los $40, y es nuestra realidad. O echas gasolina o pagas el curso. Pero yo lo iba haciendo, cursos prácticos, nada más para conocer de lo que yo quería conocer en este tema, cómo hacer trámite migratorio, cómo aperturar una empresa, cómo hacer lo que yo quería hacer, y fui apostando a esos estudios de formación continua poco a poco, y fui conociendo un poco y abrí mi empresa teniendo 7 meses con la doctora. No sabía si la iba a ejecutar o no, pero la abrí y fui creciendo. Hice un curso de un diploma de inmigración, y luego en diciembre nos despedimos, y en enero, doctora Ricardo, tenemos que hablar porque hay ciertas cosas que voy a cambiar, y bueno, tengo un proyecto, quiero ver si... Le digo, bueno, doctora, cuénteme. Concha, la verdad es que yo he visto esto y hay cosas que mejorar. No se preocupe, doctora, yo arranco mi empresa este año. ¿Cómo así? No, pero yo no te estoy despidiendo ni nada, yo quiero es que hablemos de otra forma de pago, de ganancia. No, doctora, de verdad yo estoy súper agradecido con usted. Gracias por la oportunidad. Y ojo, más bien le voy a presentar, como yo voy a arrancar la empresa, le voy a presentar una propuesta de cómo podemos trabajar juntos. Son oportunidades, a veces ese tipo de caídas son las oportunidades que la vida nos pone, pero no sabemos verlas desde ese punto de vista. Y yo sabía que eso iba a venir en algún momento. Y yo sabía que a lo mejor el tema con la doctora o con quien empezar iba a tener un fin. Pero yo no me esperaba tener el fin para ver qué hago. Entonces ya yo lo duré 6 meses más. Cuando le dije a mi esposa que llegó, le dije, mi amor, la doctora nos está dando esta posibilidad de que trabajes con nosotros de asistente, aprende, pero inmediatamente te propongo que hagas el curso en salud, porque tú tienes que saber cómo funciona la salud para el tema tuyo del trasplante. Por la hora de un problema, ya tú tienes conocimiento de cómo funciona, y aprovechamos eso para vender seguro.
Exactamente. ¿Me entiendes? Pero yo lo que quiero es que tú conozcas el sistema de salud, porque aquí no sabes el tema de salud, nos puede mañana dejar arruinado. Yo necesito que tú sepas cómo son los programas que existen en tu área, y ella empezó a hacer el curso. Después le dije, amor, mira, yo te recomiendo, ya yo lo había hecho, haz el curso de taxes. Yo lo hice, a mí me gustó, hazlo aquí. Nos estafaron, pero con el curso, pero no importa, esto no era lo que yo quería, hazlo ahora aquí. Y hizo el curso en taxes. Entonces, los taxes, ¿para quién los aplica? Primero lo aplicas a ti, porque tienes que saber cómo se manejan los taxes, cómo funciona el sistema tributario si quieres crecer, bien sea como persona natural o como empresa. Ella aprendió eso y lo metimos dentro del servicio de la empresa, y luego vino el área de la parte corporativa y migratoria que me acompaña. Entonces le dije, cuando ya yo salí en enero, hasta nos dio miedo. Mi esposa dice, pero habla con la doctora, no, aquí ya hay una decisión tomada. Si me toca volver a la construcción, vuelvo a la construcción. Pero tú vas desarrollando la empresa mientras que yo estoy trabajando en la construcción. Si me toca ya hacer aplicaciones, mientras que yo hago aplicaciones, yo me mato en lo que sea, pero la empresa la vamos a levantar. Bueno, gracias a Dios ese año nos fue muy bien, y hemos crecido, pero evidentemente hay altos y bajos, que es lo que uno asume como cuando eres dueño de empresa. Y entonces, pero estamos súper bien en ese aspecto, y hemos seguido la formación, hemos aumentado los servicios, ya soy notary público, ya hago gestiones online, ya hago apostillas de documentos. Es decir, ahorita acabo de terminar un curso de cómo migrar a España, y ya estoy dando asesoría de las personas que quieren migrar a España y no a las que están aquí dentro de Estados Unidos. Ya me llaman de Venezuela, me llaman de Chile, hermano, me quiero ir para España, ¿cómo es el proceso? Bueno, aquí está la asesoría y yo te puedo hacer el acompañamiento en el trámite. Y ya lo hemos aumentado, entonces uno va creciendo. Evidentemente son riesgos que uno asume, pero como le digo yo a mi esposa, si cae, yo hice Amazon Flex, no tengo problema en volver a aprender la aplicación en cualquier momento que me hagan falta el dinero. No tengo problema de tocarte la puerta a ti, Irra, ¿tienes algún un proyecto por ahí? Es que está dura la cuestión, necesito trabajo. No tengo ningún problema. Es que el trabajo dignifica a las personas. Es preferible ir y tal vez perder un poco el miedo, ir donde un amigo y decir necesito trabajo, pero no te pones a robar o a delinquir o a hacer cosas negativas ante la sociedad, ¿no? Hemos visto un cambio evolutivo en estas últimas generaciones, no sé si decirlo, de unos 20 años acá ha habido un cambio tecnológico increíble. Nosotros vivimos de jugar bolitas, ahora estar solo en el PlayStation, en el celular. Todo ese cambio lo vivimos, ¿verdad? Y actualmente con la inteligencia artificial. ¿Cómo tú has visto ese cambio? Y no sé si te has beneficiado de la inteligencia artificial, o qué puedes opinar tú con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, para nadie es un secreto que la evolución tecnológica ya ha sobrepasado los límites de lo que habíamos imaginado. Uno veía los supersónicos y uno pensaba que eso era... Uno veía algunos tipos de series y películas de robóticas que se mostraban allí y después desaparecían, y eso ya existe. Vehículos vehículos que se conducen solos, como el Tesla, y ya se está viendo. Ya hay Uber que se manejan solos. Nosotros tuvimos en Las Vegas y llegó un carro sin conductor. El tema es que depende cómo tú utilices la herramienta. Para mí la IA te facilita, te acorta tiempo por un mundo tan acelerado que se está viviendo. Mientras tú más rápido seas en sacar un producto, y si esa te lo va a dar la IA, hazlo. Pero el abuso, el utilizar la herramienta para fines, porque así como están haciendo estas herramientas para mejorar, para ser más rápido, para facilitar las cosas, también siempre los expertos, no sé dónde salen, la utilizan para delinquir. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la tecnología. Yo me he beneficiado desde el punto de vista normal, evidentemente, montar una nueva edición si tenés que buscarte a ti como editor. Pago la aplicación de IA y a lo mejor monto algo y me lo edita, pero resulta ser que yo no conozco de edición. A lo mejor tú la ves y me dices, Ricardo, eso lo hiciste con IA inmediatamente. El que sabe, eso lo hiciste con IA, no lo hiciste tú. Entonces
depende de lo que tú quieras, pero hay que aprenderla y utilizarla en aquello que te beneficie, porque te va a ayudar. Y a nivel de estudio, que ahorita terminé la maestría, todo el mundo ya sabía de la IA, pero no tan solo para buscar información, lo sabían para otras cosas. Y eran unos monstruos manejando el IA. Y hay cursos ya del uso de la inteligencia artificial. Creo que es bueno, creo que es positivo, pero cuando ya, ¿quién es el problema al final? Tú. Si tú lo utilizas para cosas que no son, ahorita te pueden montar, te pueden chantajear, te pueden involucrar en un hecho, porque ponen una imagen tuya muy parecida en un sitio donde se cometió algún tipo de delito. Y las llamadas de estafas. Bueno, de los spam, hay muchas cosas, pero entonces, y todavía no existe una regulación. Ya ahí sí te hablo del punto de vista de lo que yo manejo, el tema del derecho. Creo que si nacen estos mecanismos de modernidad, aplicaciones, también debe nacer una norma paralela que regule el exceso o el uso indebido de tales, porque es que también el mundo ahorita estamos en un momento de erosión, estamos en un momento de locura extrema, y ojo, y muchas de estas cosas están siendo utilizadas para esos tipos de delitos electrónicos, estos nuevos tipos de delitos, no tan solo estafas, sino incluso para cometer homicidios. Es decir, nosotros tú y yo hablamos ahorita de inteligencia artificial y ni nos imaginamos el poder que hay y el uso a nivel de otras esferas de cómo se está utilizando esto. No creas que nada más chatear y esto. Y yo sí lo utilizo, mi Instagram, mi TikTok. TikTok no uso casi porque no sé, me gusta que tiene más llegada, pero también llega a cualquier persona. Por ahí pues, depende de lo que tú busques. Hay otras redes que están funcionando y están funcionando bien. Y creo que desde el punto de vista profesional es muy, muy beneficioso. Mucho, mucho, mucho. Es el poder de la captación, el poder de venta, el poder de la comercialización. Yo le he dicho a mi esposa, hay que montar, así sea orgánico. Hay unos que no le gustan lo orgánico, le gusta editado, como sea. Pero creo que las redes sociales para el crecimiento de un negocio es fundamental. Totalmente. Es la publicidad actual de hoy en día. Ya la televisión, radio se está perdiendo un poquito. Ni se diga el periódico. Yo creo que ya perdió su capacidad de comunicación. Y con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial, hemos visto que se ha perdido muchas fuentes de trabajo, porque en las grandes industrias prefieren contratar o comprar maquinaria que ya se maneja sola, y despiden, y hay muchos despidos. No sé si tú estuviste en la época cuando llegaste aquí que estaban cerrando muchas tiendas, muchos Walmart, los warehouse estaban cerrando muchas tiendas porque yo creo que le sale más barato tener máquinas que personas. Entonces, pero si las personas lo logran ver esto como una oportunidad, porque esa puede ser la oportunidad para que tú despiertes y digas, no, tengo que montarme mi propio negocio ahora. Tengo que salir a explorar el mundo y ver qué necesita la gente, y yo voy a solventar lo que necesita la gente. Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista de oportunidades, ¿verdad? Total. Y con respecto a la inteligencia artificial que tú decías de los diseños, ahora un logotipo, tú le pones a GPT y quiero logotipo de tal, y te lo hace en cuestión de segundos, ¿verdad? Total. Entonces, a los diseñadores gráficos también hay un declive para poder contratar un diseñador que te haga un logo, y ya lo tienes acá tan fácilmente y te da las veces que quieras de ejemplos. Pero nunca van a ejercer lo que el conocimiento, por ejemplo, de alguien, un especialista en marketing. No van a tener el mismo conocimiento que un diseñador, que le va a meter muchas más cosas a lo que la inteligencia artificial puede ofrecer. Yo veo desde ese punto de vista también, ¿verdad? La inteligencia artificial finalmente está diseñada con base de datos. ¿Y quién suministra esta base de datos? El ser humano. Evidentemente disminuye el número de personas que trabajan ahora en eso, pero creo que hay que ver las cosas, como tú dices, desde el punto de vista que nos favorezca. Pero esto ya estaba desde hace unos 25 años que yo tenga uso de razón. Esto ya se veía venir, y ya le decían a uno, estudia programación,
estudia algo de computación, estudia sistemas. Yo recuerdo que me decían, ¿para qué vas a estudiar abogado? Hay millones de abogados. Pero bueno, cada quien se va por la línea que más le seduce, pero ya esto se veía venir. Y bueno, como dice, a veces no hacemos caso, y yo también se lo decía a mis hijos hace poco: estudien programación, que sean cursos cortos, hagan cursos de inteligencia artificial. Cuando estábamos en Colombia, porque Colombia, aunque tú no creas, hay mucha evolución. Sobre todo Medellín, donde yo vivía, hay cosas muy modernas, hay empresas transnacionales ya trabajando allá. Hay cosas que aquí ya yo la había visto allá en Colombia. No conozco Ecuador, no he tenido la fortuna, pero creo que ya algunas zonas de Colombia ya están, si no se quiere equiparadas, pero sí están, tienen una influencia americana o incluso china, japonesa, dentro de la industria, y eso le da que esos países como Colombia tengan un avance tecnológico bien alto, y que cuando uno llegue a este país no se sienta tan abrumado de lo que está viendo. Exactamente. Estamos llegando casi a la parte final. Tengo las últimas preguntas por hacerles. Ricky y Caro, ¿qué ustedes le dirían al Ricardo y a Carolina de 20 años atrás? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Carito, ¿qué tú le dirías a la Caro de 20 años atrás? 20 años atrás. ¿Qué le dirías? La verdad, creo que lo ha hecho bien. Y algo que copio de mi abuela, que en paz descanse, se ha cumplido la tarea. Sí. ¿Y tú, Ricky? Hace 20 años atrás. ¿Cuántos tenemos? 46, 26. Pollito. Sí, no, 26. No, bueno, yo siempre he sido muy franco con ella y con la familia. Yo le hubiese dicho lo mismo. No promesas, sino hechos. Le dije: yo no tengo nada que ofrecerte, pero sé que quiero muchas cosas, y que a la medida que lo vayamos haciendo te lo voy dando, y creo firmemente en eso. Y juntos hemos hecho tantas cosas juntos, porque así yo me haya venido 6 meses solo, no quiso decir que yo estuviera solo. Entonces ya no somos uno, ya somos 5, 6 con el perro. Sí. Pero entonces yo le repetiría lo mismo: no te ofrezco nada, solamente cree en mí. Bueno, son palabras fuertes, porque a la final estamos creyendo en nosotros mismos también, y en un porvenir en conjunto, en familia. Y como dice el dicho, ya no son dos, sino es una sola carne, ¿no? Eso es correcto. Se crea una sola carne. Y el otra existe un mito que dicen que aquí, para emprender en los Estados Unidos, si tú no tienes dinero no puedes emprender. ¿Tú lo ves como mito o como...? No, todo lo contrario. Te lo voy a ser sincero, muy sincero. Ahorita que estoy pensando irme a España, la parte difícil es esa. Como te digo, lo que pasa es que mi prioridad es la familia, la de mi esposa también. Mis hijos mañana se harán mayores de edad y se querrán ir o tomarán su vida. Pero aquí es el país donde tú puedes llegar con un medio, y a los años vas a decir: yo llegué aquí con un medio y ahora tengo esto. Sí. Porque aunque a veces la gente dice que no todo lo que se tiene aquí en Estados Unidos termina siendo de uno, que es otra realidad, porque aquí es muy fácil tener un carro, aquí, bueno, dicen que es fácil, pero acceder a él es muy fácil. Ahora, mantenerlo puede ser lo difícil. Tener una casa no es tan fácil, pero es viable más que en otros países, por Claro. decirte, como me pasó a mí en Colombia, incluso en otros países. Pero este es el país donde, si tú quieres llegar con un medio, lo puedes hacer. En otro país decreces. Aquí va a depender de ti. Como te dije, yo pude tener 4 trabajos en un día, y aunque fueran part-time, pero yo no me acostaba esa noche sin decirle a mi esposa: mañana te mando $60. Y eso lo puedo hacer aquí. Estoy casi seguro que en otras partes,
por lo menos las que yo conozco en otros países del mundo, sobre todo Sudamérica, tú te acuestas y dices, no conseguí trabajo. Y pasa una semana y dices, esta semana no te puedo mandar porque no hubo manera. Porque es que ni que te contrates en negro, lo que vayas a ganar allí te va a dar para poder soportar la carga de ese día y de paso ayudar a tu familia si estás afuera, si es que está en esa situación. Este país sí te lo da. Muchas personas llegan acá, como dice el dicho, con una mano adelante y una atrás. Total. Así Llegan es. sin nada y el proceso y el querer mismo de uno hace que todo ese proceso y esa evolución se convierta en éxito. Sí, sí, hay algo que nosotros, pues, particularmente se lo decimos a los clientes cuando hacen un trámite con nosotros por primera vez, bienvenido al país de las oportunidades. Sí. Porque eso es este país, un país de oportunidades. Solamente que hay que tener actitud. Y hay una palabra clave que yo siempre uso y se la recalco mucho a mis hijos, que uno tiene que aprender a ubicarse. Si tú estás ubicado, tú sabes para dónde vas y qué es lo que debes hacer. Sí. Y el claro refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No. Porque si te reúnes, dice el dicho, que si te reúnes con 5 millonarios, tú vas a ser el sexto. Si te reúnes con 5 Así drogadictos, tú terminas siendo el sexto. Así es. Así es. Entonces siempre rodearse de buena gente, de buenas amistades, de buenas personas. Sí. Y lamentablemente, es lamentable tal vez decirlo, pero sí existe en este mundo personas que no le hacen bien también a la sociedad, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente. Pero es lo que tú dices, uno a veces atrae y atrae lo que eres. Yo estoy sumamente complacido y esto ha sido un mensaje para todos mis clientes, amigos, de que estos 2 años han sido una prueba o un mensaje claro de que yo me he rodeado con gente, pero sobre todo con calidez humana. Porque a mí lo que me han llegado muchas personas con carencia de trámites migratorios, pero con calidez humana, que han podido escuchar mi voz, de bien sea cuando les digo, sí, vamos a resolver, tranquilo, no pasa nada, con mucha angustia, mucha necesidad, pero que se han dejado guiar, porque han tenido esa humildad, no la mía, es la de ellos, de saber que lo que le estoy brindando es algo con cariño, con claridad, con respeto, con que lo que quiero es lo mejor para ellos y lo que no sé no lo invento, lo remito a otro. Le digo, hermano, no manejo eso, vamos a ver quién te puede ayudar y esté seguro de que a quien le voy a buscar es alguien muy parecido a mí o a ti, porque son gente que es de bien. Entonces eso es lo que hay que buscar para uno crecer. Y al que no ve lo mío como un regaño, como que que está creído, sí, ese se va solo. Y hoy puedo contar con un nicho de, para lo mejor, pocos clientes, pero con mucha calidad humana. Y esa calidad humana es lo que a mí me hace levantarme todos los días, de querer ayudar y seguir proveyendo a la gente de información, porque no es nada más de entrar, es de información que en algún momento le va a servir para algo. A mí hoy una prima le tuve que decir claro, preciso y fuerte: si no te dejas orientar de quienes te queremos, búscate a otra persona. Así, es que es así, uno está donde uno quiere estar, ¿verdad? Sí. Y yo he visto, yo fui a tu oficina y tú eres una persona que trata muy bien. Es muy distinto ir a una oficina de un abogado, porque también he ido a oficinas de abogados gringos y sí se siente la calidad de un latino con un americano, se siente totalmente esa calidez humana. Estamos llegando ya prácticamente al final de este programa. El tiempo voló. No, gracias. Voló gracias. y yo sé que hay mucho más por contar. Espero que esta no sea la primera ni la última vez que nos visiten y quisiéramos saber un poquito más a profundidad en nuestra siguiente visita, si Dios nos los permite. ¿Qué mensaje les dejarían ustedes a los migrantes que están llegando, a los que quieren venir y a los que ya están aquí? ¿Qué les dejarías, Carito y Ricky? Primero las damas. A ver, que vengan con la mejor actitud y con todo el positivismo realmente, porque eso es clave, el poder tener la mente abierta, de poder absorber conocimientos, de poder absorber
experiencias positivas de quienes te rodean. Bueno, lo que pasa es que hay gente que viene por distintos medios y por distintas razones. Pero sea lo que sea, si tienes la posibilidad de antes de venir a Estados Unidos, de poder evaluar cómo están, cuáles son los trámites migratorios que puedes hacer, bien sea afuera o dentro del territorio nacional, para que entiendas con qué te vas a encontrar, porque por lo menos ahorita estamos viendo un momento muy convulsionado, muy distinto al de que cuando yo llegué, que el que llegue en este momento. Entonces siempre es bueno conocer cómo están las circunstancias del país, para que cuando llegue no te lleves una decepción, porque eso es lo que pasa. Mucha gente aquí llega con te vieron a ti 10 publicaciones que tú tienes este programa y no conocen es lo que tienes, no conocen el proceso, no conocen todo lo que has hecho para llegar aquí. Entonces yo quiero que no se dejen llevar por la historia de los demás, porque cada quien tiene una historia distinta. Como decimos nosotros, detrás de esta historia cada quien conoce por lo que ha pasado, solamente ellos saben por lo que ha pasado. Entonces tú averigua, revisa bien, para cualquier parte del mundo que te vaya, estudia la estadística migratoria. Si te vas por temas económicos, cómo funciona esa economía. Si te vas por temas migratorios, cuáles son los mecanismos que tú puedes adoptar antes de irte o dentro cuando llegue. Y yo creo que esa ha sido la diferencia de mi migración a Colombia y a Estados Unidos, que yo tuve la posibilidad de ver si yo estaba preparado para iniciar de nuevo. Y lo estoy haciendo ahorita para España también. Yo todavía tengo un pie allá y uno aquí, porque todavía no estoy seguro de cosas que a lo mejor que voy a tener que dar 2 pasos hacia atrás, pero para luego dar 5 hacia adelante. Pero ya tengo que ir con conocimiento que eso me va a pasar allá, y no cuando esté allá dije, no, esto no lo valoré. Entonces, y lo que dice mi esposa, que ella es clave en esto, actitud positiva. Y tú tienes que saber que tú saliste y vas a llevar golpe. Aquí hay gente que entró por frontera, mira, y tú no te imaginas. Conozco a los que más nunca entrarían por frontera, pero conozco a los que ya llevan 2 pases por frontera y se han devuelto. Entonces tú dices, ay, Dios mío. Entonces todos tenemos una historia y cada uno de nosotros la va a forjar de acuerdo a la actitud y a las ganas que les ponga. Muchísimas gracias, Ricky. Déjanos tus redes sociales también e indicarles a quienes nos ven que tú les puedes ayudar también para empezar ese nuevo emprendimiento. Tú les puedes legalizar los negocios o crearle la compañía. Déjale las redes sociales para que nos puedan seguir también. Sí, bueno, mi Instagram es @Ricardo Pinzón Muso. Le va a salir allí en un estadio de fútbol, que es mi pasión. Y mi número telefónico es +1 689 276 9963, que es a través de donde publico siempre la información en mi estado de WhatsApp. Están cordialmente invitados a que si tienes una situación migratoria, sea la que sea, y quieres tener información general sobre estos temas, con mucho gusto pueden contactarnos. Si quieres conocer de taxes, dentro de mi empresa está la prestadora de servicio de taxes, que es mi esposa Carolina. Tú nos dices cuál es la situación y te agendamos una cita. También tenemos salud y vida, los planes de salud y vida. Y si quieres emprender un negocio, si quieres saber cómo registrar una LLC y quieres iniciar eso y quieres saber cuál es tu impacto, tanto a nivel de taxes o no, y cómo iniciar una vida financiera para que puedas en un mediano o corto plazo acceder a un crédito comercial, también te podemos ayudar en eso. Muchísimas gracias, Ricky. Carito, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, nada más que decirles gracias por vernos y por seguirnos. Muchísimas gracias nuevamente y muchas bendiciones. Esto es Made in Podcast, nacidos para empezar de nuevo.